Una vida libre de deudas es una vida en paz. Y cuando el ser humano tiene deudas, hablando específicamente del mundo natural, vive una constante preocupación, ansiedad, tristeza y presión. ¿Verdad que así es? Cuando tenemos una deuda o vivimos en algún tiempo algún tipo de deuda o muchas deudas, la preocupación no se va. Tratamos de que en ciertos momentos pues tranquilizarnos y eso, pero siempre hay una preocupación porque precisamente cuando no está solucionada la manera de saldar esa deuda, pues hay una incertidumbre. Es por eso que hay un dicho que dice, el que no la debe, no la teme. Lo que quiere decir que el que no debe, no tiene temor. Y no tener temor es estar seguro y en paz de que tu vida no puede ser ni juzgada, ni condenada, ni existe ningún problema que vaya a desestabilizar tu paz. Y precisamente este es entendimiento base para resolver el problema más importante del ser humano, el cual es el de su origen, o sea, el de la verdad absoluta. El ser humano sin la verdad absoluta no tiene nada, solo está aquí en la vida viviendo cada día buscando prosperidad, buscando sus metas, sus placeres, buscando, se supone, ser alguien en la vida o tener éxito según lo que te dice la sociedad. Y según lo que te dice la sociedad, tener éxito es que hagas dinero, que tengas una familia, que hagas algo por la misma sociedad, que resuelva algún problema o brinde algún servicio, pero nada más. Y precisamente cuando uno comprueba la verdad absoluta, uno se da cuenta que todo eso es efímero y todo eso va a pasar. Y que lo único verdaderamente importante es tener el éxito del ser, o sea, el éxito de tener la verdad y saber qué es lo que verdaderamente importa. Así que sin la verdad el ser humano nada es. Y precisamente Jesucristo vino a este mundo a informar que Él era la verdad y que la podías comprobar. Jesucristo jamás habló de religión, Jesucristo jamás habló de que sé esto, sé lo otro, tener una denominación específica, sé de esto. No, eso lo han hecho los hombres. Por eso Él dijo claramente, entiendan que no todo el que me diga Señor, Señor, significa que está conmigo. Simplemente está diciendo eso, o a lo mejor la persona piensa que está conmigo, pero no es así. Y retomando el punto principal de lo que estaba diciendo, la deuda, precisamente Jesucristo lo que nos vino a explicar fue que el ser humano tiene una deuda y que Él venía a resolver eso por el ser humano. O sea que la misión específica de Jesucristo fue venir a pagarle la deuda al ser humano, la deuda que adquirió con Dios. ¿Cuál es esa deuda? El pecado. El pecado es la transgresión a la ley de Dios. En Ezequiel 18:4 dice claramente que el alma que peca muere. Quiere decir que todas las almas humanas están condenadas en este momento si Jesucristo aún no les ha pagado la deuda. Y lo curioso de todo esto es que Jesucristo ya pagó la deuda. Pero para que digamos que el ser humano adquiere el recibo de que ya está todo pagado, precisamente el ser humano tiene que aceptar en espíritu, alma y cuerpo que Jesucristo pagó la deuda. Y explicando esto, este es el Evangelio, que Jesucristo bajó a este mundo y se convirtió en uno de nosotros, en el estado en el que estamos nosotros. El ser humano está en un estado corrupto. Por eso existe la enfermedad, por eso existen los dolores, por eso existe el envejecimiento. Por eso todos vamos en camino ¿a qué? A morir. Ya sea que lleguemos a la vejez o muramos antes, de cualquier manera. Esto es consecuencia del pecado. Pero no solo eso, el ser humano no solo es que va a morir, sino que ya está corrupto y no puede evitar pecar del todo. La palabra explica claramente en Romanos 7, primera de Juan 1:8, primera de Juan 1:9, primera de Pedro 3:21, que el ser humano está incapacitado de hacer solo el bien. Nosotros los seres humanos quedamos en una dualidad, donde siempre por la conciencia divina sabemos que es bueno y buscamos hacer cosas buenas, pero siempre hacemos cosas malas, porque caímos. Y si nos vamos a la realidad total, el ser humano aún se inclina más al mal. Eso lo explica la Biblia.
Entonces, ¿qué ocurre? ¿Por qué el ser humano queda en un estado varado del cual no puede salir para lograr de nuevo la paz con Dios y que Dios le conceda la vida eterna que perdió? Porque paz con Dios significa que no existe el pecado. Y la Biblia dice que el ser humano pecará hasta el último día de su vida. Entonces, ¿en qué consiste lo que establece Dios? La salvación que establece Dios a través de su Hijo para que el ser humano ya esté seguro totalmente en que Jesucristo se convirtió en uno de nosotros, en un estado corrupto, pero Él logró vencer al pecado, cosa que nosotros no pudimos vencer. Ningún ser humano ha podido hacer eso, solo Jesucristo. Jesucristo vivió una existencia humana sin pecado. Entonces, ¿qué ocurre? Todas las almas humanas condenadas por el pecado tienen que ser expiadas de ese pecado, sustituidas de ese pecado. Entonces lo que hace Dios es, mi Hijo, dice, va a lograr vencer al pecado porque Él no va a pecar. Él lo va a lograr en vez de ellos. Así que yo lo que voy a hacer es enjuiciar a mi Hijo, en vez de enjuiciarlos a ellos, porque si yo los enjuicio a ellos se pierden para siempre. Así que el plan consensuado, porque Jesucristo en el libro de Isaías dice, yo voy por ellos, yo lo voy a hacer, es que Jesucristo se cargara los pecados de toda nuestra existencia y los matara, los venciera en su existencia sin pecado. Así es que Jesucristo logra el despeje del alma humana por su alma pura e inocente. Él en vez de nosotros. Jesucristo se carga los pecados de nuestra existencia para que el ser humano, al oír el Evangelio, que es el Evangelio puro, pueda creer que Él ya pagó todo. Ya que creer que Él ya pagó todo significa entender que aun cuando nosotros seguimos en una línea de tiempo viviendo y podemos llegar a envejecer, ¿verdad? Vamos a pecar hasta el último día de nuestra vida. Entonces, si el ser humano está incapacitado, porque la Biblia lo dice, y paz con Dios significa que no exista pecado, que nunca se peque. La única forma de que el ser humano tenga en paz es que sea totalmente sustituido en algo por fuera de él, que alguien haya hecho el trabajo por él, para que Dios diga paz. Todo esté en paz porque ya la existencia humana fue sustituida, su existencia pecadora ya fue sustituida por una existencia sin pecado. Por lo tanto, yo lo que establezco es para que ya tengan paz y entiendan que ya la paz se logró, ya no hay nada que hacer, que crean, sin dudar, que la existencia de Cristo, sin pecado, los dejó sin pecados a ustedes. Él ya se cargó su deuda de pecado, les pagaron la deuda. Por eso en Juan 3:36 dice que el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Y Juan 3:16 dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo para saldarle la deuda al hombre y a la mujer. Ya está. ¿Sabías que en el mundo cristiano, de los que profesan cristiano, son millones de millones, la mayoría no ha sido salvado por Jesucristo? Porque no ha entendido este evangelio puro de salvación, ya que ellos piensan que Jesucristo los dejó pagando intereses. O sea que yo creo, pero ahora cuido esta salvación, me aparto del mal porque la puedo perder. Y lo que no comprenden es que si fuera así, ellos creen en Cristo, se reconcilian, y en el siguiente pecado que cometen, donde la palabra dice que van a pecar, les quita la salvación. ¿Por qué se las quitaría? Porque Dios es radical. Un solo pecado nos dejó condenados. Así que no serviría de nada. Por eso la palabra dice que si la justicia fuera porque el ser humano intente hacer cosas buenas, en vano viene Cristo. Porque Cristo es enviado para que el ser humano descanse, porque no se puede mantener haciendo solo cosas buenas. Y aunque obviamente la fe sin obras es muerta, cuando uno viene a Jesucristo la vida cambia, uno se comienza a apartar del mal, se aparta de la práctica del pecado. Aún así, siempre vamos a pecar, y esa razón es la que Dios no puede aceptar para justificarnos. Por eso la justificación es en Jesucristo, para que tengamos paz. Por eso la persona que ha entrado por la puerta estrecha ya sabe que no debe nada porque Jesucristo ya pagó todo. Ya sabe que peca y que si no se cuida va a pecar muchísimo, y Jesucristo ya pagó todo. Ese es el evangelio que pocos logran creer. Y estamos en el fin de los tiempos. Toda la humanidad lo está percibiendo y Cristo viene pronto. Ya está muy cerca todo esto. No pierdas esta oportunidad.